Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Es un placer para mí, un honor llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. La predicación que traigo hoy trae como tema náufragos en el mar del pecado. Para esto quiero tener esta ilustración. Fueron 438 días, alrededor de 14 meses, que José Salvador Alvarenga y su amigo Ezequiel Córdoba fueron náufragos en el mar. El 17 de noviembre del 2012 comenzó como cualquier otro día para los pescadores de tiburones en la costa azul de México. Alvarenga le pidió a su amigo Ezequiel que fuesen a pescar. Este tipo de pescadores salen en pequeñas barcas de fibra de vidrio y se hacen llamar los tiburoneros. Ellos pescaban en las profundas aguas y se entraban a la mar 80, 160 kilómetros mar afuera. Pescando, Alvarenga y su amigo Ezequiel les azotó una tormenta y el motor de la pequeña barca se apagó, y durante la tormenta también se perdió su radio. La pequeña barca se fue a la deriva y para poder sobrevivir, todo el océano se convirtió en un posible fuente de alimentos. Y ellos, para sobrevivir, tuvieron que comer tortugas, pequeños tiburones y algas. Dice Alvarenga en su libro que él se decía a sí mismo: Señor, no me dejes morir, no me dejes morir. Y dice que le pedía a Dios que no le dejara morir de hambre. Luego de 438 días de flotar en las aguas interminables del océano, Alvarenga llegó a un lugar que es conocido como las Islas Marshall. Habían pasado más de 14 meses a la deriva y su amigo Ezequiel había perdido la vida. Quiero llamar la atención que como Alvarenga, que fue un náufrago arrastrado por el mar por más de 14 meses, así también puede suceder por personas que han sido arrastradas por las corrientes del pecado y ahora se encuentran mar adentro del pecado, arrastrados por la vida que el mundo ofrece. Mas sin embargo, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del mar del pecado. En la Biblia dice, en el libro de Miqueas, capítulo 7, del versículo 18 al 19, dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, con esta palabra quiero llamar la atención a nuestros hermanos y hermanas en la fe, que con la ayuda de esta pandemia han perdido su deseo de buscar de Dios y han sido arrastrados por la corriente del mar del pecado, y ahora no han regresado a la iglesia. Sabemos de hermanos y hermanas que ya tienen más de 10 meses de no ir a la iglesia, y por causa de la pandemia han dicho que no quieren regresar. Pero mi preocupación, y yo creo que es la preocupación del Espíritu Santo, es: ¿dónde está el amor de Dios? Si es que de verdad aman a Dios, o es que se están enfriando poco a poco como los carbones que son sacados del fuego. Hermano, hermana, si tú estás aislado para no contagiarte de la pandemia, mayor que la pandemia es el pecado. El pecado nos arrastra. Si tú eres ser humano como yo y estamos hechos del mismo material, tú eres arrastrado al pecado. Necesitas, tú como yo, buscar de Dios, buscar de la palabra, buscar de la comunidad con los hermanos. Si hay alguna iglesia donde estés cerca, ve a la iglesia, hermano, hermana, y no te dejes confundir por las obras del mal. Busca a Dios antes de que sea muy tarde, porque déjame decirte, hermano, hermana, vienen días peores, vienen días peligrosos, donde vamos a detenernos y pensar: ¿dónde está Dios?
Pero si tú no tienes la sabiduría y la comunicación con Dios, va a ser fácil que seas arrastrado por este mar. Porque más peligroso que el COVID-19 es estar en pecado. Y necesitamos, tú como yo, tener la sabiduría del Espíritu Santo para reprender las obras del mal y evitarnos de ser arrastrados por las obras del pecado y volver al camino del Señor. Los pecados hacen que podamos estar muertos en vida, pues el pecar acarrea problemas, y que eso lo pudiéramos detener nosotros si estamos abrazados con la palabra, con la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Además de sufrir acá con los pecados, el pecado te va a llevar al infierno, y eso Dios no lo quiere. Y si tú has escuchado la palabra anteriormente y conoces de Dios, sabes de lo que estoy hablando. Jesús fue a la cruz a morir por nosotros. Sí, Dios mandó a su único Hijo para que nosotros fuésemos rescatados del océano del pecado donde estábamos. La Biblia dice que éramos muertos en delitos y pecados, igual que estos náufragos. Pasaron meses y meses en el océano y deseaban ser rescatados. Así hay muchas personas afuera que ahora están confundidos, pero este mensaje va más allá, porque quiero llamar la atención a los hermanos y hermanas que me están escuchando, que fueron fieles al Señor, que iban a la iglesia y se han detenido y están abrazando la pandemia más que a Dios. Si tú eres un creyente y el vivir esta pandemia te ha hecho abandonar a Dios, hoy es el día de volverte a Dios y abandonar el pecado. Tú puedes llegar a ser un náufrago en el mar del pecado, pero ¿qué hacer? Bueno, yo quiero mencionarte 3 puntos que te pueden ayudar y que me han ayudado a mí. 3 puntos para abandonar el pecado. Número 1 es recurrir a Jesús como abogado. La Biblia nos enseña, si tú vas conmigo a la palabra, y si no, yo creo que si eres creyente y has estado en la iglesia, sabes lo que estoy hablando. En 1 Juan capítulo 1, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, hermano, ya tenemos la salvación. Ya tenemos la salvación para salir del mar del pecado, y es Jesucristo. Él es nuestro abogado, el que dio su vida por nosotros. Y esto lo está diciendo Juan. Vea, el punto número 2 es pedir perdón a Dios. Pedir perdón a Dios por haber abandonado. Usted dirá, pero yo no le he abandonado. ¿Hemos estado buscándole al Señor o hemos abrazado más las noticias que la palabra del Señor por causa de la situación que nos rodea? Tenemos que pedirle perdón a Dios. Ya tenemos el abogado, pero ahora hay que pedir perdón al Señor. El punto número 2 lo podemos tomar también en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un dicho que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y podemos llegar o ser tentados a dormirnos en esta frialdad y dejar que esta frialdad que abunda hoy en todas partes nos aparte los caminos de Dios. Alerta, esto no es para jugar. Esto no tampoco es religión. Esto es relación con el Señor. Esto es tener relación con el Señor Todopoderoso. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos con el Señor, abogado tenemos con nuestro amado Jesucristo. Y número 2 es que confesemos nuestras iniquidades, confesemos nuestros pecados. Sí, hay que decirle al Señor: Señor, verdaderamente no estoy buscando de ti. Dedico más tiempo a la televisión que buscar y tener una relación contigo, de buscar aunque sea la palabra y poderla leer unos 15 minutos en la mañana antes de ir a trabajar. Dios está buscando que nosotros alcancemos
el salvavidas que es nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 3 es apartarnos del pecado. Número 1, tenemos nuestro abogado que intercede por nosotros. Número 2, confesemos el pecado. Y número 3 es abandonar lo que hemos estado haciendo y volvernos al Señor. Volvernos al Señor con todo corazón, creyendo que en Él tenemos misericordia. La Biblia nos enseña, vea, Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, lo dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa alcanzará misericordia. Si tú sabes cuál es tu debilidad para pecar, abandona el pecado. No me mires como que yo no cometo pecado. No, soy humano igual que tú. Yo creo que Dios nos ha puesto a los pastores como pecadores para podernos identificar con ustedes, mis hermanos y hermanas. Pero tenemos que abandonar el pecado. Vea, en la casa tenemos una perrita. Esa perra se llama Kiara. Mi yerno se la regaló a mi hija cuando andaban de novios. Y ahora la perrita ha estado con nosotros por los últimos 12 años. Cuando la perrita Kiara fue rescatada de una granja, porque la tenían abandonada y la tenían en una jaula, y ahí pasaba día y noche, en el frío y en el calor. Ahora, cuando la trajeron a la casa, le brindamos amor, la limpiamos, la cuidamos, y eso hizo que nos enamoráramos de ella, y ella ha vivido con nosotros. Cuando Kiara tuvo sus primeros perritos, para que los perritos no anduvieran para un lado y para otro, nosotros compramos una jaula y la pusimos en el sótano, y en el sótano teníamos a los perritos. Una vez encontramos a Kiara ladrando fuerte, como cuando se trata de un enemigo, y salimos a correr y a ver qué era lo que pasaba, porque la perra ladraba y ladraba tanto. Y llegamos al sótano y encontramos a la perra ladrándole, pero no era una persona. La perra le estaba ladrando a la jaula. La jaula le traía la memoria a la perra cuando ella estaba bajo sufrimiento, cuando ella había sido enjaulada día y noche, pasaba en esa jaula, aguantaba frío y aguantaba calor dentro de la jaula. Ahora que estaba fuera, ahora que estaba en un lugar donde se le brindaba amor, cariño, se le brindaba comida, al ver la jaula le ladraba como que era su enemigo. Traigo esto porque de esta manera debemos nosotros como creyentes hacer con el pecado. El pecado no es nuestro amigo, es el destructor de nuestras vidas. Con el pecado destruye nuestras vidas y eventualmente va a destruir todo lo que nos rodea. Y eso no lo quiere el Señor. Si hemos ofendido al Señor, debemos de abandonar el pecado. Y debemos tener esa actitud de ver el pecado como nuestro enemigo y no como algo que nos gusta. Y bueno, esos eran los 3 puntos, pero les traigo un vendaje. Porque si uno ha pecado contra un hermano o una hermana, también hay que pedirle perdón. En 1 Juan capítulo 2 versículo 9 dice de esta manera, si usted lo lee conmigo, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Yo considero, hermano, que Dios es nuestro mejor consejero, el que está siempre para ayudarnos cuando lo necesitamos. Comenzamos hablando de Alvarenga y su amigo Ezequiel, que fueron náufragos por más de 14 meses, perdidos en el océano. Ahora hay un libro y creo que van a hacer una película. Es el hombre que ha durado más tiempo, según lo dicen los libros, que ha durado más tiempos como náufrago en el océano. Pero hay personas
que han naufragado en el pecado no 14 meses, sino muchos años. Este es el día de salvación. Este es el día donde podemos tomar de la mano a nuestro abogado, que es Jesucristo el Señor, y confesar nuestros pecados delante de Él. Y el número 3, apartarnos del pecado que va a destruir nuestras vidas y eventualmente nuestra familia. Hermano, hermana que me escuchas, este es el mensaje. Si la pandemia te ha alejado de los caminos del Señor, el diablo no se presenta con cuernos y echando humo y tirando fuego. Se va a presentar como ángel de luz, como algo blando, pero que te va a arrastrar y te va a alejar de los caminos de Dios. Hoy es el momento para despertar. Hoy es el momento para volvernos al Señor. Que Dios pueda iluminar tu corazón. Que este mensaje pueda llegar al fondo de tu alma y poner una luz roja de alerta para que vengas a los caminos de Dios. Que no te dejes engañar por una pandemia. Déjame decirte una vez más, es mejor que agarres la pandemia y no que abandones los caminos de Dios. Porque al morir sabes que vas a estar con el Señor, pero que vas a vivir aislado del Señor, y al pasar el tiempo te vas a encontrar que moriste sin el Señor, y eso va a ser el náufrago más grande de tu vida. Que Dios prepare nuestros corazones y que nos dé a través de su Espíritu Santo una hambre y ansiedad, pero no de la pandemia, sino de buscar la palabra, hambre y sed, que podamos decir como el salmista David, como el siervo brama por las fuentes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Podamos añadir eso a nuestras almas, porque Cristo viene pronto. Lo que estamos viendo es parte que Dios está diciendo: soy real, el diablo está al acecho, cuídense. Esto que nos sucede no es un juego. Pronto viene la Navidad. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Vas a celebrar el cumpleaños del Señor Jesús estando lejos de Él? ¿Cómo va a suceder esto? Acércate al Señor. Dios está esperando. El enemigo está como león acechando a la puerta, arrastrándote por las corrientes del mal. Pero Jesucristo es nuestro abogado y nuestro salvavidas. Esperemos en Él y amarrémonos a Él. Si tú necesitas oración, yo quiero que puedas hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, me he alejado por causa de la pandemia, y ahora vengo con mi abogado Jesucristo, que limpies todo mi pecado y me des hambre por la palabra, hambre por la relación y la ternura con el Espíritu Santo, y pueda, Señor, tener una relación más estrecha y más íntima contigo. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es el momento que Dios está llamando a su pueblo, que pongamos a levantar nuestra mirada al cielo y creer que sus promesas son fieles y verdaderas. Que Dios les bendiga ricamente y que el Señor prospere tu vida y ponga hambre en el corazón de cada uno de sus hijos, hambre y sed por la palabra, hambre y sed por la oración, y estar clamando porque Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Amén.